Dios en mi vida ha sido bueno. Ha sido tan fiel. Decía una de las alabanzas que cantábamos: Dios en mi vida ha sido bueno. Podemos decirlo así de corazón, no solo como un canto, un simple canto repetido, decirlo desde el fondo del corazón: Dios en mi vida ha sido bueno y ha sido tan fiel. Qué linda alabanza, qué linda expresión para decirle esta mañana al Señor de todo nuestro corazón, ¿no? Para decirle al Señor de todo nuestro corazón lo bueno que Él ha sido con nosotros, lo fiel que ha sido con nosotros. Hechos capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 16 estaremos teniendo la plática de la palabra del Señor en esta mañana. Continuando con esta serie de sermones basados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya venimos desde un par de meses ya predicando, continuamos con los viajes de Pablo, ¿no? Continuamos en este tercer viaje del apóstol Pablo en su tarea misionera, en su trabajo misionero, en cumplir el llamado que Dios puso en su corazón. Continuamos viendo las aventuras de Pablo, ¿no? Continuamos viendo el obrar del maravilloso Espíritu Santo en su iglesia y en la vida de los no creyentes. Cómo Dios va obrando, cómo Dios va respaldando a sus siervos, cómo Dios va obrando en los corazones, cómo Dios va obrando en las naciones, cómo Dios va moviendo a los gobernantes, cómo Dios va demostrando en esta historia su soberanía, el poder y el control que Él tiene sobre todo. Y lo vemos acá en la historia, lo vemos acá en el libro de los Hechos. Comienza diciendo el versículo 1: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Recordarán ustedes que en la predicación del domingo pasado el pastor Elías nos comentaba acerca de este alboroto que hubo en Éfeso, producto de un tal Demetrio, que junto a otros comerciantes defendían su trabajo, ¿no? Defendían su ganancia en esto de hacer figurillas de plata de la diosa Diana. Y cuando vieron que la predicación del Evangelio, la predicación de Pablo, apartaba a las gentes, apartaba a la ciudad de la idolatría, apartaba a la ciudad de la adoración a Diana, se dieron cuenta que su negocio se estaba echando a perder. Entonces presentaron una queja, presentaron una protesta, una porque su negocio se estaba echando a perder. Ese era el tema central de ellos. Sus ganancias estaban yendo en baja. Y el problema de ellos eran sus ganancias. A ellos no les importaba la fe de la gente. Lo que la gente creía, lo que la gente confiaba, a ellos no les interesaba. A ellos les interesaba el negocio. Pero siempre es bueno manipular a la gente y manipular la fe de las personas. Eso no es nuevo, eso lo vemos hoy en día, ¿no? Vemos cómo se comercia con la fe de la gente, vemos cómo se comercia con la fe de las personas, pero no es nuevo, lo vemos en la Escritura. Es cierto, esta gente tenía una fe equivocada, tenían una fe en una diosa inexistente y compraban sus estatuillas de plata de esta diosa y la adoraban y era su fe. Ellos, para poder defender sus ganancias, apelan a la fe de la gente y dicen: oh, estos hombres han venido a atentar contra nuestra diosa, contra la gran Diana de los Efesios. A ellos no les interesaba eso, pero era un buen gancho, era un buen elemento para defender sus ganancias, apelar a la fe de las personas, apelar a la inocencia de la gente, manipular a las personas. Y es lo que hacen para sacar ganancia de ellos. Ellos defienden su negocio y lo hacen utilizando la creencia popular, la creencia que toda la gente tenía en Éfeso.
Y puesto que la gente se estaba volviendo al Evangelio por la predicación de Pablo, no porque Pablo fuera un gran orador, no porque Pablo fuera un hombre bastante carismático, no porque tuviera un mensaje novedoso, no. Estaban convirtiéndose al Evangelio porque el Espíritu Santo les estaba convenciendo de pecado, porque la obra de Dios se estaba realizando en el corazón de ellos. Pablo solo predicaba, el Espíritu Santo obraba. El Espíritu Santo, Dios transformaba los corazones, porque en eso consiste el Evangelio. No es convencimiento humano. Es Dios quien cambia los corazones, es Dios quien transforma las vidas. No somos nosotros. No somos nosotros los que debemos convencer a la gente, que debemos usar diferentes estrategias, diferentes artimañas para poder atraerlos al Evangelio. Hay muchos que utilizan muchas estrategias y se habla hasta de estrategias evangelísticas. Y se usa un sinfín de elementos extra para tratar de cautivar a las personas y tratar de traerlas al Evangelio y tratar de tenerlas en la iglesia. Y de que no se nos vayan, entonces tratamos de hacer un circo, un sinfín de elementos, un sinfín de entretenciones para poder cautivarlas. Y decimos, son herramientas evangelísticas. Vemos a Pablo que no utiliza herramientas evangelísticas. Vemos a Pablo no utilizando estrategias evangelísticas. Vemos a Pablo simplemente anunciando a Cristo y predicando el Evangelio y entendiendo claramente que es el Espíritu Santo el que obra en el corazón. Y vemos los resultados. Ven, esos los hechiceros que dejaban todos y quemaban sus libros de hechicería y se volvían al Señor. No había una estrategia de ellos. Pablo solo predicaba a Cristo. Solo hablaba del Evangelio. Y las gentes terminaban no convencidas por Pablo, sino transformadas por el poder del Espíritu Santo. Sus corazones se volvían a Dios. Dejaban la idolatría, dejaron de ir a ese coliseo. ¿Cuánto hacía el coliseo? Nos comentaba el pastor Elías. ¿Cuánto aproximadamente hacía? ¿Recuerda alguno de ustedes la cantidad de gente? 25.000 personas aproximadamente caían en ese lugar. Ya unas cuantas de esas personas dejaron de asistir. O sea, el negocio era lucrativo. Me imagino afuera del Coliseo Demetrio con sus secuaces vendiendo la estatuilla, haciendo ganancia. Y de la noche a la mañana, mucha gente comienza a volverse a Dios, mucha gente comienza a dejar a Dayana y el negocio comienza a venirse abajo y ellos comienzan a protestar y armaron, dice, un alboroto tan grande que hubo una gran conmoción en la ciudad. Y dice que ellos amotinaron a la gente y la motivaron. Estuvieron 2 horas gritando Dayana de los Efesios. Se armó un alboroto tan grande, querían matar a Pablo, querían matar a los discípulos. Pescaron a unos y los arrastraron a los tribunales. Querían sangre, querían que hubiese un juicio, querían matarlos de verdad. Querían matar a los predicadores del Evangelio. Les molestó, les arruinó el negocio. Los querían matar, un alboroto tan grande que las autoridades se dan cuenta que esto es muy peligroso. Porque recuerden ustedes que esa región estaba sometida bajo el Imperio Romano. Y cualquier alboroto que se armaba era considerado por las autoridades romanas como sedición al imperio. Y podía Roma enviar tropas a Éfeso y tomar la ciudad con violencia. Y era lo que los gobernantes vieron que podía suceder. Por eso aplacan a la multitud y negocian con la multitud para que se calmen. Y después de ese alboroto, donde corrieron gran peligro, el apóstol lo dice, como lo decía el pastor Elías en las cartas que escribe después, que corrieron gran peligro de muerte. Gran peligro de muerte. Si nosotros podemos
usar la empatía, usar eso que llamamos ponerse en los zapatos del otro y pensar, hermanos, en cómo estaban los discípulos y cómo estaba Pablo con una multitud enfurecida, buscándolos para matarlos. Y Pablo quería, a pesar de ello, ¿lo recuerdan ustedes? Quería salir a hablar con la gente, quería salir a explicarles el Evangelio, quería seguir hablando. Y por consejo de las autoridades y por consejo de los hermanos, que le dicen, no, Pablo, no es bueno que salgas, no es bueno que te presentes, sé prudente, Pablo. Y ahí Pablo usa de sabiduría y prudencia y obedece al consejo de los que le rodean y prefiere no salir a hablar con la multitud. Era peligroso que saliera. Pero miren esto, ¿había temor en el corazón de Pablo? Solo temor a Dios. ¿Había miedo en el corazón de Pablo? No. Él, a pesar de la oposición, a pesar de la ira de la gente, él tenía tanta fe y tanta confianza en Dios que quería salir y enfrentar a la multitud. Aprendamos, tomemos ejemplo de ello. El valor del apóstol, el valor de los discípulos, de predicar en medio de la adversidad, en medio de la presión, en medio del peligro, predicar, sin ningún temor, predicar. Recuerdo a un hermano, amigo de apellido Isla, que era misionero en Rusia, de la Alianza Cristiana y Misionera, y que en los años 80, 90, por ahí, él estaba haciendo misiones en Rusia, predicando el Evangelio en Rusia en ese tiempo. Y dice que en una oportunidad lo pescaron unos tipos desconocidos en el metro y le dieron una golpiza y le dijeron que se largara del país y que dejara de hablar de Jesús. Y no fue la única vez que lo golpearon. En muchas oportunidades le pegaron. Públicamente en la calle lo golpearon. En otra oportunidad lo fueron a sacar de su departamento para golpearlo. Pero nunca quiso regresar de Rusia, a pesar de que la misión chilena le decía que por precaución, por un tiempo volviese a Chile. Él nunca quiso dejar. Porque él sabía que había mucho pueblo de Dios ahí. Hoy hay una linda iglesia en Rusia, que es el fruto del trabajo de este hermano. El valor de los misioneros, el valor de los que tienen que predicar el Evangelio. Y a veces nosotros, hermanos, nos atemorizamos por unas gotas de lluvia que caen, por un viento que sopla. Nos atemorizamos de hablar del Evangelio porque la gente simplemente se van a enojar, porque se van simplemente a enojar. No nos van a hacer nada, simplemente se van a molestar. Nosotros no hablamos del Evangelio. ¿Qué valor tuvo Pablo? ¿Qué valor han tenido los misioneros, los que vinieron primeramente a nuestro país trayendo el Evangelio? Aquellos que muchos de ellos, en los comienzos del Evangelio aquí en Chile, donde los protestantes no podían ser sepultados en los cementerios, porque los cementerios eran propiedad, eran católicos y no podían ser los herejes enterrados ahí, eran enterrados en Santiago, en las faldas del Cerro Santa Lucía. Acá en Concepción los enterraban en las playas a las orillas del río Biobío, enterraban a los creyentes porque no tenían derecho al Evangelio. ¿Cuántos hermanos nuestros usted sabe por qué los cultos antiguamente se hacían, los cultos evangélicos se hacían en las noches, en las tardes? No era por costumbre,
era porque los creyentes tenían que esperar que oscureciera para poder congregarse. Yo no soy tan viejo, tengo 60 años, pero recuerdo, para que no me digan, recuerdo que cuando era pequeño, cuando era niño, iba a la iglesia con mi mamá, una pequeña iglesia que quedaba en un pasaje, me acuerdo, Avenida Chile se llamaba el pasaje, y íbamos al culto ahí, y durante el culto, hermanos, llovían las piedras arriba. Durante todo el culto apedreaban. Y cuando salíamos del culto a muchos hermanos les pegaban. Qué valor se tenía en ese tiempo para ser cristiano. Qué valor se necesitaba para ser creyente. Que se burlaban de nosotros en el colegio, sí. Que nos ridiculizaban a los niños que éramos evangélicos en el colegio, sí, los canutos. Mientras más grande, más bruto, decía un profesor. Estos canutos, mientras más grande, más bruto. Lo decía por un compañero que era muy alto y que era de esos que iba al colegio con la Biblia. No sé para qué la llave, pero la llave. Hermanos, ¿con qué valor predicaron? Si nosotros estamos, hermanos, estamos parados en la sangre de muchos hombres de Dios que dieron su vida para que el evangelio tuviera libertad en este país. Hoy nosotros, ustedes y yo, podemos venir al culto y estar tranquilos. De hecho, hacemos culto en la mañana. Pero no joden igual. Pero estamos acá. No tenemos mayores problemas, excepto que nos reclaman de por ahí el sonido un poco, que los autos, que el estacionamiento. Pero nadie nos ha venido, no llueven las piedras, no las escucho. Las escuché cuando niño. Las escuché cuando niño. Hoy no las escucho. Hoy no le pegan a nadie por venir saliendo de la iglesia. Por eso decíamos tiempo atrás, a veces la comodidad no le hace bien a la iglesia. ¿Con qué valor predicaron los primeros creyentes en nuestro país, hermano? ¿Con qué valor se tenía que venir al culto? ¿Con qué valentía se tenía que venir al culto? Porque no sabía si a la salida te podía pasar algo. No había micrófono ni nada, así que las piedras se escuchaban y a veces no era fácil escuchar el sermón del viejo pastor. Pablo enfrenta todo esto y después de ese alboroto, dice, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado, me gusta esta frase, exhortado y abrazado. Los exhortó y esto, los abrazó. Se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, no con sueños, visiones ni cosas, con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Lo seguían acechando, ahora los judíos, y le acompañaron hasta Asia. Aquí vienen unos nombres medio: Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe. Este Gallo era Gallo de Derbe. Y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo, nombres que suenan interesantes. Esto, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Aquí Lucas se incluye, ¿no?
Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ellos van en barco. Pablo no, Pablo va a pie. Se fue por tierra, se fue a Macedonia, pero él se va por tierra. Se va hacia Atenas, se va pero se va por tierra. Algunos dicen, ¿por qué no tomó el barco? El barco era más fácil, llegaban más rápido. Algunos dicen que era porque no se sentía bien y navegar le dificultaba su salud. Una de las teorías. Otra teoría dicen que no tenía plata. Y otra teoría, que es la más factible, es que Pablo decidió ir por tierra porque necesitaba tiempo para estar con Dios a solas y para meditar todo lo que había vivido. Y para poder meditar en lo que tendría que exhortarle a los hermanos cuando llegase a Macedonia. Pablo prefiere el camino más largo porque le da más tiempo para estar a solas con el Señor, porque el caminar le da más tiempo para tener esa comunión suficiente con el Señor, para recibir palabra del Señor, que tener para poder entregarle a los hermanos en Macedonia. Por esa decisión Pablo decide no tomar el barco, sino irse caminando, irse a pie. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. El primer día de la semana. Recuerden que los creyentes en el primer siglo se reunían el primer día de la semana, que era el día que había resucitado el Señor. Y se juntaban y partían el pan, tenían la comunión, la Eucaristía, la Santa Cena, como llamamos nosotros, que era una cena. Ellos tenían una cena común, no como nosotros que tenemos la copita del pan. No, ellos hacían una cena. Esa era la Santa Cena, la Eucaristía, la comunión, en la cual partían el pan y recordaban la muerte del Señor y se animaban en el retorno del Señor. Lo hacían el primer día de la semana, porque en ese día había resucitado el Señor, porque ese era generalmente el día que lo hacían, pero no solo lo hacían ese día, sino lo hacían otros días también y partían el pan y compartían la cena en otros días cuando tenían la oportunidad de tener comunión. No siempre los creyentes se podían reunir el primer día de la semana. Por lo tanto, el primer día de la semana no es como el que suplantó al sábado. No. No, los creyentes se reunían porque el Señor había resucitado ahí, tenían esa costumbre, pero no siempre podían hacerlo, así que se reunían cualquier otro día. Porque el día de reposo para el creyente es Cristo. Y Cristo no tiene un día, Cristo no es un día. Ahora nosotros nos reunimos los domingos, no porque sea bíblico reunirse los domingos, no. Nos reunimos porque los domingos, en la cultura en la que estamos, es el día donde la mayor parte de los hermanos tiene tiempo para que nos podamos reunir. Es eso el asunto. Pero no porque hayamos establecido el primer día de la semana o el día domingo como el día del Señor. No. No es que el primer día de la semana o el día del Señor. No es el día del Señor, sino es el Señor del día. El Señor del día. No el día del Señor. Entonces cualquier día tú puedes estar con tu Señor. Cualquier día la iglesia se puede congregar. Y cualquier día la iglesia se puede reunir y compartir la cena. ¿Y quién es la iglesia? Como decía nuestro hermano Cristian en la cena, el edificio, no, somos cada uno de nosotros. Recuerda que Pablo escribía y decía, saludos a la iglesia que está en tu casa. Y se refería a los creyentes que se reunían en la casa de su hermana. Porque la iglesia no era un lugar, no es un lugar físico. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y cuando cada uno de nosotros nos reunimos un fin de semana, un sábado, a comer un asado, ¿quiénes están ahí en el asado? La iglesia. O ahí no somos iglesia. Cuando se reúnen a un buen partido de fútbol, ¿quiénes están ahí? La iglesia. Cuando te juntas con unos hermanos en casa a tomar once, ¿quiénes están ahí? La iglesia.
¿Pudiese un grupo de hermanos juntarse en una casa un día y tomar la cena entre ellos? Sí, ¿por qué no? Lo hacían los creyentes, si son la iglesia. Se reunían el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al siguiente día y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto comenzó como una reunión y se alargó, se hizo vigilia la cosa, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Había muchas lámparas. Algunos dicen, ¿por qué había muchas lámparas? Bueno, ahí se alumbraban con aceite, con lámparas de aceite, ¿no? Tal vez porque el lugar era grande, tenían que tener muchas lámparas. Algunos dicen que era necesario tener el lugar bien iluminado por los rumores que se decían acerca de los cristianos cuando se reunían. Porque se decía que los cristianos se reunían y en sus reuniones había abundancia de inmoralidad. Así se desprestigiaba la iglesia. Así hablaban mal de la iglesia. Entonces lo que hacían ellos, iluminar bien el lugar para que todos vieran lo que estaba sucediendo en el recinto. Y lo otro era porque a los creyentes les acusaban de caníbales. Recuerden que cuando se hablaba de esto de que parten mi cuerpo, tomen mi sangre, algunos lo tomaban literal y acusaban a los creyentes, a los del camino, como les decían en ese tiempo, y que más adelante en Corintios les llamarán, en Antioquía les llamarán cristianos. Les acusaban de caníbales, de tener prácticas caníbales y de comerse entre ellos, era una cosa, y de tener actos inmorales. Entonces algunos dicen que esto de tener muchas lámparas en el aposento era para que los que pasaran por fuera vieran que todo lo que allí se hacía podía ser visto por todos y pudiesen presenciar la comunión de los santos. Y se diesen cuenta que en la comunión de los santos había exhortación y había abrazo. Había comunión, había alegría. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ve que Pablo no era muy entretenido para ese para predicar. No, si no era que era entretenido, no era que no fuera entretenido para predicar, ni tampoco era porque Pablo se alargó. Resulta que en ese tiempo no existían los días libres del trabajo. La gente trabajaba todos los días. No como ahora que hay días libres, que se han ganado derechos los trabajadores, ¿no? Hay días libres, el domingo generalmente es libre, antes sábado y domingo era libre, los que trabajaban nada más trabajaban los días sábado hasta el mediodía y se fueron ganando ciertos derechos. Pero en estos tiempos la gente trabajaba todos los días. Y no había jornada de trabajo, las jornadas no eran 8 horas de trabajo, no eran largas jornadas de trabajo para muchos. Y es muy probable, hermanos, y para defender a Eutico acá y no dejarlo mal parado, es muy probable que Eutico haya estado trabajando todo el día y haya sido un joven, un muchacho que llegó cansado, muy cansado al culto, pero que tenía mucho interés en oír la palabra de Pablo, que tenía mucho interés en aprender del Evangelio. De hecho, dice que él estaba, ¿dónde? En una ventana, y tal vez se ganó en la ventana para que le llegara el airecito. Sintió mucho sueño y dijo, me voy a ganar en la ventana si el aire me mantiene despierto. Pero el cansancio de Eutico fue mayor.
El sueño de Eutico, y como se alargó. El cansancio fue más, dice, y cayó del tercer piso. Se nos cayó el hermano Eutico. Cayó del tercer piso, imagínense. El hombre estaba cansado, no era un hermano que se quedaba dormido en los cultos. Era un hermano que llegó cansado porque su día había sido agotador. No habían horarios laborales, ni habían días libres. Y es muy probable que Eutico haya trabajado duramente ese día y haya llegado con entusiasmo al culto, pero haya sido vencido por el sueño y cayó. Entonces descendió Pablo, voy en el 10, y se echó sobre él. ¿Y qué? Abrazándole. ¿Sabe cómo he titulado este sermón? Exhortación y abrazo. Comenzamos diciendo que Pablo reunió a los discípulos después del alboroto, los exhortó y luego los abrazó. Luego, cuando da esta gran disertación, y cae Eutico, cansado, rendido, Pablo desciende, se echa sobre él, abrazándole. Dijo: no os alarméis, pues está vivo. Un abrazo puede dar vida. Un abrazo en el Señor puede dar vida, hermano. Y no queriendo alegorizar, ni nada, pero espiritualizar un poco el texto. Decir cuántos hermanos nuestros han caído, están caídos, están mal. Pero no es porque quisieron. Presentaron pelea, presentaron lucha. Pero el cansancio fue más. La prueba los venció. Las cosas no resultaron como él quería. Y cayeron. ¿Cuántos hermanos nuestros han caído? Y están caídos a la orilla del camino. No porque ellos hayan querido. Es porque la lucha fue fuerte. Y aunque buscaron la ventana para recibir aire y mantenerse despiertos, cayeron. Porque eran humanos. ¿Cuántos hermanos nuestros están caídos y nosotros no nos hemos dado cuenta? Están caídos. Pero es interesante cómo actúa la iglesia y cómo actúa Pablo con Eutico. No dice Pablo: déjenlo, ese flojo se cayó, ¿cómo se le ocurre quedarse? Él dice que desciende, deja de predicar, deja el lugar donde está. Y va donde él. Va donde él. Se echa sobre él. Y lo abraza. Eso tenemos que hacer con los caídos. Congregación Cristiana de la Gracia. La iglesia muchas veces se vuelve en un centro de moralidad, donde cada uno nos vamos viendo los errores que tenemos y nos vamos indicando. Todos tenemos errores, si fuera por ello, hermanos. Como dijera el Señor Jesucristo: quien esté libre de pecado tire la primera piedra. Solo que algunos
tienen sus pecados más ocultos y no se ven. Solo que algunos han caído, están heridos, pero están guardando silencio. Porque tienen miedo de ser apedreados. Porque tienen miedo de ser señalados con el dedo. Porque tienen miedo de ser condenados por sus propios hermanos en la fe. ¿Qué es la iglesia sino un lugar de gracia? ¿Que no es la iglesia un lugar de misericordia? ¿Que no nos llamó el Señor a hacer misericordia, a hacer gracia? Porque Pablo exhorta, ¿sabe lo que es exhortar? Exhortar es corregir, es llamar al camino. Pero ¿por qué Pablo acompaña el exhortar, el corregir, el llamar al camino con el abrazo? Con un abrazo. Los exhortó, los llamó a corregir, a corregirse, a andar en el camino y luego los abrazó. ¿Y qué hacía Jesús con los pecadores? ¿Qué hacía Jesús con las prostitutas? ¿Qué hizo Jesús con la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio? ¿Dónde están los que te condenan? No están. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia. Eutico cayó del tercer piso. Pablo desciende de su lugar. El apóstol, no como los apóstoles de ahora, vestidos con grandes ropas, viajando en jet privados, llenos de anillos de oro y cadenas de oro, viviendo en grandes mansiones. No, un apóstol que se confundía entre los demás, un apóstol que se quita su investidura apostólica para descender del estrado donde está exhortando y tenderse en el suelo sobre el caído y ponerse en la misma posición del caído. Ponerse en la misma posición del caído, tirado sobre él, como que si él también hubiese caído de ese tercer piso, acompañando al caído y dándole un fuerte abrazo para que la gracia de Dios fluyera y le diese vida al caído. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Ponernos con el caído. Acompañar al caído. Abrazar al caído. Al que se equivocó. Al que falló. Al que erró. Y tirado junto a él, Pablo al mismo nivel, lo abraza fuerte para que fluya la gracia. Porque si hay algo que fluye cuando abrazas a tu hermano, es la gracia de Dios. ¿Cómo lo vas a levantar tirándole piedras? ¿Cómo lo vas a levantar indicándolo con el dedo? ¿Cómo lo vas a levantar? Caminando con él, caminando a su lado.
no dejándolo solo, abrazándolo, abrazándolo. ¡Qué gracia más gracia! ¡Qué misericordia más misericordia! Pablo dice, está vivo. El que se cayó está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Qué consuelo más grande hay cuando un hermano que ha caído, que ha fallado, vuelve a la vida, retorna a la fe, toma el camino? ¿Qué consuelo más grande debe recibir la iglesia cuando ve a un hermano que ha fallado, que ha caído, que ha errado, cuando lo ve restaurado? ¿Cierto? Debe ser nuestra alegría ver a los caídos restaurados, ver a los pecadores volverse a Dios. Nuestra alegría, nuestro consuelo está en ello, no en juzgar, no en condenar, no en señalar, en acompañar, en abrazar, porque de ahí viene la vida y de ahí viene el consuelo para la iglesia. Para la iglesia fueron consolados. Nosotros, adelantándonos, dice Lucas, a embarcarnos navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir él por tierra, lo que le había comentado hace un rato. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto a Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, y si le fuese posible, en Jerusalén. ¡Wow! Pablo cumpliendo su misión, Pablo avanzando. Pablo sigue predicando, sigue llegando. La iglesia sigue creciendo y la iglesia sigue siendo consolada y la iglesia sigue aprendiendo. Habían problemas, habían luchas, habían dificultades. Pero era lo que hacía crecer la iglesia. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, como decía el pastor Alexis, porque nosotros predicamos y la gente, Dios obra y se agregan a la iglesia a los que han de ser salvos. El Señor los traerá. Y nosotros seremos esa comunidad de fe, esa comunidad de gracia, que un día nos recibió a nosotros siendo pecadores. Aunque ustedes no se lo imaginen y no se lo puedan imaginar, yo llegué a la iglesia con el pelo largo. Ahora ya no tengo ni pelo ya. Pero tengo en el corazón la idea de algún día invitar a mi viejo y querido pastor que tuve en mi adolescencia, en mi juventud. Se llama Antonio Muñoz, vive en Linares. Ya está jubilado, viejito ya.
Pero un hombre tan sencillo, tan simple en la fe, fue mi pastor. Se las sufrió todas conmigo. Y me gustaría un día tenerlo acá. Escuchar una vez más palabra de Dios desde sus labios. Poder abrazarlo. Poder decirle gracias, pastor. Y poder escuchar de ese viejo predicador una palabra como la que escuché cuando era niño, cuando era adolescente, cuando fui joven. Y poder mostrarle de alguna manera que su trabajo no fue en vano, que su trabajo ha dado fruto y que parte del fruto de su trabajo como pastor también son ustedes. También son ustedes. Exhortación y abrazo. Póngase de pie.